Pero escuché a la Tuti hablando con Álvaro, el hijo del Teca. ¿Esa mujer tiene contacto con el cártel de Tijuana? ¿Es una espía? Tú nada más escucha esto. Yo quiero que se llame Alvarito, porque es que así le voy a poner. Álvaro como vos. Si este muchachito es de él, yo muñeca, yo me voy a ahorcar por bruto. Esto llegó hasta aquí. El señor Mario Casas puede morir víctima de una sobredosis. ¿Mario está en coma por drogadicto? ¿De qué tipo de drogas estamos hablando? Mira nomás qué fea tumba escogiste para tu final, pinche Quintanilla. Por fin nos vamos a ver cara a cara, cabrón. La primera y última vez. Mira nomás este panteón. Uy, qué lástima. Este culito está muy bueno. Lugar equivocado y hora equivocada para toda esta gente. Muy bien, muchachos. Ya está todo despejado, patrón. El capo Quintanilla sigue en su habitación. Y pues, como estamos fuera de la ciudad, no hay que preocuparse por la policía. ¿Y el encarguito que te pedí? Ya se lanzó el mayate en chingo por él, patrón, no se preocupe. Ya les dije lo que querían saber. Ya mátenme. Cálmate, Panchero. Te vamos a llevar para que te despidas de tu patrón. ¿No le quieres ver sujetita a Quintanilla por última vez? Mira, ya está llamando tu patrón. Ha de querer que le limpies las botas, ¿que no? Órale, vámonos. Mira, ¿qué horas son? Ahora sí ya me muero de hambre. Cuando yo estaba chiquito y empezando en este business, se decía mucho de don Miguel Quintanilla. Nadie le conocía la cara, pero todos temblaban con su nombre. Los peones lo respetaban y querían ser como él. Los capos no lo querían de enemigo. Levantó el cártel de Jalisco de la nada y fue el primero en coronar con los colombianos. Antes que Pablito y antes del Güero estuvo don Miguel Quintanilla. Después, mejor que él. Y pues ya sabes lo que dicen por ahí, Roscasa. No hay lugar para dos leyendas en la misma historia. Shh. Ahí es. ¿De dónde puedes sacar que Mario es drogadicto? Tiene que ser un error en la toma de la muestra. Todos los síntomas son de un cuadro de sobredosis. ¿Sobredosis de qué? Llegó deshidratado, desorbitado, incoherente. Estamos esperando más análisis. Lo que le haya causado la sobredosis al señor Casas se suma al litio que consumió. ¿Litio? El litio lo utilizan para tratar el trastorno bipolar. ¿Trastorno bipolar? ¿Qué chingados es eso? Yo tengo muchos años trabajando para Mario y jamás supe nada de esto. Eso explica su comportamiento extraño. Eso que me has contado, que unos días es un príncipe y después pues, se pone muy agresivo. Tiene que ver con eso. Como le pasaba a la esposa de Elliot, ¿te acuerdas? Ay, con razón. Por eso me pegaba. ¿Qué? ¿Mario te pegaba? Ahí está su encargo, patrón. Tranquilito, tranquilito. Responde, pinche pastel. Estaba muriendo de hambre. Haga pendejo, don Quintanilla. Guarde su pistolilla y mejor recíbame como me merezco. Hasta que nos llegó la fecha y se nos cumplió el plazo. Por fin nos vemos las caras, don Quintanilla. El mismísimo Teca Martínez. Para servirle, para servirle. Bienvenido a mi hotel,
Pásale a lo barrido, nomás disculpa el regadero de sangre, ¿verdad? No te preocupes, yo entiendo. Entonces ahora resulta que te importa más el futuro del cártel que lo que sientes por mí, ¿no? Mira, mija, que eso sí ni por aquí me hubiera pasado que a ti te importaba tanto este business. ¿Tú estás segura que eso es lo que quieres hacer? ¿Tú quieres que tú y yo nos separemos? No es eso lo que quiero, Eric. Pero todo lo que hemos construido, el cártel, la familia, todo se va a ir al carajo por mi culpa. Y no pienso cargar con ese peso encima. Pues fíjate que ya te lo cargaste. O que ya se te olvidó lo que pasó allá afuera con mi tío cuando... Mi tío, hombre, qué tío. Con mi papá cuando nos encontró juntos. Te pusiste una pistola en la cabeza, mija. Casi te me matas. ¿Y ahora qué? ¿No quieres que estemos juntos? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Y lo hubiera hecho. Hubiera jalado ese gatillo y así no tendría que pasar por todo esto. Ah, no, pues sí que a toda madre. Y aquí los pendejos nos quedamos llorando la muerte de la tía, ¿no? No, chula. Así no se arreglan las cosas. ¿Y cómo se arreglan, Dime cómo, porque yo no sé. Miguel no está, no me contesta el teléfono y Sara perdió su mano derecha. ¿Y yo qué mano soy? ¿O qué? Soy la pata de todos aquí. Hombre, tanto pinche wow, me cae. ¿Qué? ¿Y ahora te vas a hacer la enferma a ver si así regresa tu marido? Mija, Quintanilla no va a regresar a este rancho a base de manipulaciones. ¿Estamos? No es eso, Eric. Los mareos son porque estoy embarazada. ¿Por qué no me dijiste que fue Mario quien te dio ese madrazo? No quería dañarte el negocio. Y si te lo decía, sabía que ibas a romper relaciones con él. Mario no lo hizo conscientemente. Ahora que sabemos que podría sufrir de trastorno bipolar, pudo haberte golpeado sin querer. Por favor, ¿nos dejan solas? Esto es algo personal y privado. Doctor. Aldama, por favor. Ya escucharon a la señora. Cualquier cosa que necesites, estamos afuera. Vamos, Topo. Ustedes también, muchachos. Den espacio a la señora. Perdóname. Yo no quería... ¿Perdón por qué? Debiste decírmelo, yo te hubiera apoyado, amiga. Con razón te viniste a mi rancho con maleta y todo. Yo sabía que una simple pelea, pues no haría que lo dejaras. Tienes que confiar en mí. Nuestra hermandad está por encima de todo. Por eso mismo no te lo dije. Porque te conozco. Sabía que le ibas a reclamar y hasta ahí llegaría el negocio con la mole y los drones y todo eso. Y tú necesitas este business. Ahora más que nunca, porque Quintanilla se fue a la tiznada. Mira, no me puedo meter en tu relación. Pero que un hombre te golpee no tiene madre. Y cuando lo perdonas la primera vez, se vuelve costumbre. Acuérdate de Miriam, cómo la defendía de Juana Limaña que la madreó. Cuídate tú y deja que yo cuide el negocio, ¿sí? Ya ni siquiera sé si hay algo que le pueda reclamar a Mario. Estando así y sin saber si va a salir de esto. Tenemos que averiguar qué fue lo que consumió Mario que lo dejó así. Aldama tiene que saberlo y lo está ocultando. Perdón, amor. No te despiertes. Voy al baño. Ahorita regreso. Quédate quieta, mami, que te va mejor, ¿oís? ¿Qué es esto? ¿Están transportando droga en este avión? Que te quedes quieta, te dije. ¿O es que te querés meter en borolos conmigo? O sea, en como dicen ustedes. A ver, ¿están locos o qué? Si están cargando droga en este avión, nos van a arrestar en cuanto lleguemos. Y a mí de la cárcel no me va a salvar nadie, ¿eh? A ver, ya. Deja el visaje, deja el alboroto, mija. ¿Vos querés saber qué hay aquí? ¿Sí? Aquí está la dueña de toda la droga, que es distinto. La dueña del avión, mi patrona, Briseida Montero. La mujer que mató a un noviecito, mija. ¿Estamos cargando con un cadáver? Sí, estamos cargando con un cadáver. ¿Y qué? Ey, ¿qué está pasando? ¿Por qué están gritando? Que la mujer que mataste está aquí. Estamos cargando con un cadáver, Salvador. Mira, Bego, yo no sabía que le iban a traer aquí. Pero pues así pasan las cosas. Así no son las cosas. Estamos hablando de un muerto. ¿Cómo quieres que me acostumbre a esto? No, bueno, no quiero que te acostumbres, pero te pido que te olvides de ella. Hagamos como si no está aquí. Vámonos para la parte de adelante, ¿no? ¿Cómo en cuánto llegamos? Luego, ¿no es que se dice? O sea, ya merito. ¿Y sabes qué? Te va a tocar hacer pipí cuando lleguemos a tierra, porque aquí no puedes estar. No vi nada, que vi nada ahorita. Cuidado.
No sabes cuántas veces soñé con verte así. Así tojo. Ándale, mi señorón. Termina de cumplirme el sueño y ruégame por tu vida, de capo a capo. Yo creo que sí te lo voy a quedar a deber, Teca. Bien dice Emiliano Zapata, más vale morir de pie que vivir de rodillas. ¡Qué revolucionario me saliste, cabrón! Pues supongo que ya mataste a todos mis hombres, ¿verdad? Y que ya estás acá para tocarme el final de mi ópera. Pues ya sabes cómo es esto. Nosotros no somos gente normal. No podemos salir así sin un ejército detrás. Somos los meros chingados de este cuento llamado México, ¿que no? ¿Eh? Por eso no entiendo qué hace el capo de Huentitán con tan poquitos hombres y tan lejos de su casa. Porque fíjate que ya hasta sé dónde está tu casa. Me lo dijo un pinche raquito antes de morirse. No me digas que Sara te traicionó y por eso andas más solo que la luna, cabrón. No. Me traicionó la cabeza caliente. No. Tomé decisiones con la sangre hirviendo y pues mira, mis errores se convirtieron en tus oportunidades. Ya. Pero qué bonito suena lo bonito. Yo también soy poeta, ¿eh? Sí, y en 2 patadas te lo digo. Me serviste la mesa y ahora voy a cenar. No sonó muy poético, Teca. Sí, no hubo rima ni nada. Hijo de la chica. ¿A poco crees que me voy a morir sin patalear? Nada de eso, mi estimado. A mí las viejas y las guerras no me gustan facilotas. Quiero que des pleito, cabrón, y que sea justo. ¡Roscas, Mayate! Llévense esta chingada y sáquense la chica. Se esperan afuera. Este es un asunto de patrones. ¿Qué digo patrones, cabrón? De reyes. Al fin solos. Mejor invítame a pasar, pues. A ningún condenado se le niegan sus últimas palabras. Y nosotros nos debemos una platicadita. Claro que estoy segura de que estoy embarazada. Me hice la prueba, no 1, 2 veces. Bueno, pues eso cambia toda la película, ¿no, chula? Tú dime qué quieres que hagamos. ¿Quieres que nos mudemos, que nos casemos? Mi reina, lo que a ti te haga feliz, hombre, dime. No, Eric, esto no cambia absolutamente nada, ¿eh? Pero pues, ¿cómo en que no? ¿Que ese chamaquito no es mío o qué? Tú sabes muy bien que no he estado con ningún otro hombre más que contigo. No te estampa una bala nomás porque ya tenemos suficientes desgracias. No, está bien, Josefina, tranquila. Este hijo es tuyo. Tranquila, relájate. Pues el de gallo aquí con las palas soy yo. Parece que te metió el espíritu de mi tío. Cálmate. Dudé mucho en decírtelo, pero Sara me convenció de ya no seguir con las mentiras. Mira hasta dónde hemos llegado por guardar tantos secretos, Eric. Este hijo es tuyo. Por eso mismo, mi chula. Déjame hacerme responsable de él, hombre. Mira, yo podré ser un canijo y andarme echando a cuanta vieja por ahí, pero macho que se respeta. No deje hijos tirados por ahí. Yo no soy como mi papá, entiéndelo. Él no sabía que tú eras su hijo. Y en cuanto lo supo, te metió a trabajar con él al cártel. Y siempre te protegió y nunca te dejó abajo hasta que nos descubrió. ¿Cómo pude haber sido capaz de traicionarlo así? Eric, lo nuestro no tiene sentido. Quiero que me digas exactamente qué consumió Mario. ¿Fue Molly? ¿Eso fue lo que lo dejó en coma? Mario es un excelente ingeniero químico, aunque no todo salga siempre como él quiere. Como en todo puede haber errores. Eso quiere decir que algo no salió bien con la Molly. La Molly es perfecta y Mario no consume drogas. Tú misma leíste el informe médico. Se le encontró anticongelante y una sustancia no metabolizada en la sangre. Y tú y yo sabemos que el anticongelante se usa para hacer metanfetamina. Mario me juró que esa droga era perfecta. ¿Qué estás ocultando? Aldama, tienes que decirnos todo lo que sabes. Si esa droga tiene una falla, tenemos que detener los envíos. O si tiene un ingrediente que esté matando a las personas, tenemos que sacarla del mercado inmediatamente. Eso no fue lo que acordamos Mario y yo. Nuestros informes indican que todo está bien. De hecho, mejoramos la fórmula.
Yo también tengo informantes que me han dicho que hay una droga nueva en Estados Unidos que está matando gente. Es mucha casualidad, ¿no crees? Ustedes no han visto las noticias. Hay una nueva droga en Estados Unidos muy parecida a esta. Le dicen la matagente, que porque trae descongelantes y no sé qué otras madres. ¿Se trata de nuestra Molly? Mario me aseguró que no hacía daño, que era inofensiva. Pero no soy nueva en este negocio y no creo en casualidades. No es común que estén entrando 2 drogas nuevas a Estados Unidos al mismo tiempo. No hay nada que ocultar. La Molly que sale de nuestro laboratorio es absolutamente segura. ¿Ah, sí? Entonces vamos a necesitar ver esa fórmula, Aldama. Eso no va a ser posible. Solo Mario la conoce y está guardada en caja fuerte. Si voy a seguir haciendo negocios con Mario, debo manejar toda la información. Estoy segura que conoces la fórmula. Mario te confía todo a ti. Aunque no me crean, ni conozco, ni tengo la fórmula de la Molly. La señora de acero.